Dentro de las temáticas que abordas en tu narrativa, ya sea ensayística, ya sea poesía, o comentarios que de pronto aluden a ciertas canciones en ladino, es decir, hay, digamos, como toda una riqueza que hablan del amor, que hablan de las relaciones humanas, de esa condición del otro. Pienso que es una reflexión que tú haces justo por ese contexto en el que estás inmersa y que, bueno, finalmente pues te obliga en cierta medida a pensar en tu situación, en tu circunstancia, en tus relaciones. ¿Qué nos dices de eso? Fíjate que el primer ensayo, que ya hablé un poco de eso, que es la infancia y la juventud, los dos primeros ensayos, sí son muy encuerativos. Okay. Bueno, de eso se trata. Es decir, sí es muy personal, sí son datos muy personales, todos ellos son reales, no me di a la tarea de ficcionar mi propia vida, como para qué, ¿no? Más bien como que ahí fueron fluyendo como de forma cronológica, mi nace, crece, se reproduce y ahí sigo. y ama. Y cómo te enfrentas por primera vez al amor, cómo te enfrentas por primera vez a las tablas, todas esas primeras veces que son lo que decíamos anteriormente, que tú tejes sobre la tabula rasa, ¿no? Porque ya es tu circunstancia más lo que tú le metes a la vida, ¿no? Y tratar de hacerla valer, ¿no? Con las cosas que vas viviendo. Y por otra parte, cada uno de los otros textos, si bien son de mi ronco pecho y todo lo que sentí en ese momento, como ya lo hablamos de que sentimos todos y seguimos sintiendo en esta pandemia, en ese primer año fueron una sorpresa total, pero traté de que fueran más universales. Porque cuando hablo ahí de por ejemplo, a mis muertos, creo que el lector va a ver a los suyos y eso me interesa que cuando yo hablo de mis amores, el lector vea los propios. Cuando hablamos de circunstancias, de mi montaña, hay una que habla de mi montaña, que abro la ventana de mi cuarto y hay una montaña que me acompaña siempre, me la sé de memoria, la podría ahorita dibujar. Cada uno de nosotros tenemos ese paisaje interno y externo que nos toca, que dices, le da sentido a la palabra eterno. No, nada es eterno. Bueno, que quiero que sepan que mi montaña sí, seguramente la tuya también, y la tuya, y sí tratar de más universalidad. Por eso invité a estos artistas a que me acompañen en esta danza de las artes, y vamos a invitar también a actores y vamos a invitar a músicos para que el día de la presentación aquí en el CEDIJUM realmente sea un entrecruzamiento artístico y un entrecruzamiento cultural, porque los artistas no son solamente de la comunidad judía, son artistas amigos, queridísimos, talentosas y talentosos, que se unieron de una forma tan abierta al proyecto. Me gusta ese eclecticismo, me gusta que esté hecho de muchas piedritas, de diferentes colores, porque la vida es así de multicultural, es así de multiartística, y realmente ha sido una sana mi corazón. Qué padre todo este sentir, qué padre toda esta propuesta, esta creatividad. Y claro que lo que mencionas tiene que ver con una circunstancia que no podemos evitar. No sé, Hilda, si nos puedes hablar un poco de esta situación que obligó a tanto artistas pictóricos como a Fanny, desde su perspectiva literaria, a
plasmar sus diferentes sentidos en una situación completamente nueva como fue la pandemia? Empiezo por decir que nos cambió la vida a todos, porque en efecto quienes dábamos clase empezamos a darla por Zoom y a distancia y por teléfono y una serie de cosas extrañas que de repente, o sea, que si me lo hubieran dicho hace 10 años, yo hubiera dicho, ay sí, ¿qué es eso? ¿De qué hablan? Imposible. ¿Qué Zoom? Sí, sobre todo porque además el contacto con las personas es tan importante. Creo que los y las artistas tenemos una cuestión que es, escribimos por necesidad. Escribimos, las pintoras, los pintores lo hacen también, o sea, todos los creadores lo hacemos porque es una necesidad de expresarnos, de comunicar. Entonces, de repente, ok, no tenemos problema en cuanto a que yo puedo perfectamente seguir escribiendo encerrada y puedo incluso escribir con más libertad de tiempo y hasta me olvido de que a qué hora se come y eso, ¿no? Porque pues es lo lógico, ya no es lo normal, ¿no? Y sin embargo, no, porque si trabajas y luego ¿con quién compartes? ¿A quién se lo comunicas? Entonces creo que cuando Fanny empezó a tener vaciar todos sus sentires, sus nostalgias, sus recuerdos, de una manera maravillosa, porque lo hizo con una prosa poética en muchos y en otro con una simplicidad y por ejemplo en los textos en ladino hay una carga amorosa grande, importante. Cuando ella vació así, luego le pasó lo mismo. ¿Y ahora qué hago con esto, no? Entonces, cuando nos atravesamos mutuamente en los caminos de la vida, creo que estábamos las dos en la misma postura. O sea, sí tenemos muchas cosas, ¿y ahora qué? Y ahí fue donde a ella se le ocurrió, ¿por qué no invitar a esta serie de artistas y plásticas que pueden también estar en una situación igual? Y creo que sí lo estaban, porque fue una apertura y una no sé, una actitud hermosa de decir, sí, cómo no, claro que sí, le entro. Eso, bueno, a lo mejor en tiempos normales no se hubiera dado, así que creo que tenemos que agradecerle a la pandemia cosas nuevas que nos trajo, ¿no? Cambiando un poco, dando un giro a esta entrevista, me gustaría un poco que nos hables, Fanny, de la técnica que utilizas para escribir. Es decir, justo el artista se enfrenta con una serie de decisiones que tiene que hacer, en donde las palabras empiezan a bailar, empiezan a negarse unas a otras o de alimentarse. De pronto uno tiene que tomar muchas decisiones de si es esta imagen o esta otra la que quiero plasmar. Es decir, las palabras mismas están vibrando justo en el momento que las seleccionas. Entonces, ¿cuál es tu proceso de escribir? Soy bastante lírica, es decir, es así, sí fluyo, porque haz de cuenta, de pronto hay alguna imagen, alguna noticia, alguna cosa que me despierta una frase. Me pasa mucho eso, de pronto una frase que digo, ay, qué bien lograda. Ay, no, esa frase está bien lograda. Ahora hay que escribir el relato completo, ¿no? Sobre esa frase. Y sí, el papel en blanco aterroriza, ¿no? Yo di mucho la clase de expresión escrita en la Ibero y les decía, claro, siempre la teoría es muy buena, a veces en la práctica no tanto, que enfrentarse al papel en blanco da un terror horrible, pero como surgió desde otro lugar, no con la necesidad de mañana voy a editar y tengo la presión, sino ni siquiera sabía que los iba yo a publicar. Los publicaba, ¿sabes cómo? De a poquitos, como en Facebook, iba yo publicando cositas y de pronto tenía como mucha gente que me decía, wow, qué padre, sí, yo siento lo mismo, públicalos. Y yo dije, caray, ¿esto se publica? Y entonces
Utilizaba esto de la frase que te lleva a todo un relato. A veces una frase de 5 palabras te lleva a una novela. A veces una frase de 5 palabras te lleva a un poema o a un relato, o a un ensayo. Entonces, es eso, es como esta técnica de la araña que tienes en medio, la frase célebre, y va desprendiéndose de esa frase muchas ideas, ¿no? Pero no lo hacía tan académico, fue bastante lírico, por eso empecé diciendo, es lírico. Claro, porque el proceso de escritura no es cualquier cosa, no es la inspiración que te llega del cielo y de pronto ya está el poema, ¿no? O sea, sí. Claro que esa es una idea un poco, utópica, porque lo que se requiere en realidad es trabajo, ¿no? Es darle y duro a esa misma idea para que finalmente de pronto surja exactamente lo que quieres decir, ¿no? Entonces creo que sí es todo un proceso que tú logras y que, bueno, se ve en cada palabra que expones, en cada frase que tiene un sentir, que tiene una idea y que, bueno, finalmente la transmites de una manera impresionante. Me encantaría que vinieran a la exposición en donde pues todos los artistas de alguna manera interpretaron estas palabras, esta poesía. Creo que es muy rico esa interdisciplina entre lo que es la pintura, cada una de estas pinceladas que expresan y que finalmente pueden ser análogas a cada una de las palabras que están expuestas en la narrativa. Pienso que no de manera tan directa, pero hay una correspondencia que podemos percibir y que pues enriquece tanto a la literatura como a la pintura. Los invito a pues venir a esta exposición, a esta presentación que va a ser con música, el grupo Sefarad que nos va a acompañar y por supuesto a actores, claro, invitados y bueno, ¿qué últimas palabras quisieras decir, Fanny? Yo creo en el equipo, creo que no puedes solamente caminar solo y decidir que tú eres el único que va en ese camino. Creo que nos hace más fuertes estar unidos y hacer grupos, hacer equipos, permitir a todo el equipo que exprese su parte. Este es un ejemplo, Abracadabra para mí fue como un ejemplo de que es verdad, de que el equipo hace más fuerte. Vamos a invitar actores para que también haya artes escénicas, como dijo Silvia, va a haber música, pero también para que puedan interpretar y hacer una lectura dramatizada de los textos. Y entonces el autor ya no importa, ¿sabes? Porque tú puedes agarrar a Shakespeare y nunca el libreto va a quedar sin correcciones, porque el actor va a interpretar y porque el director va a interpretar. Y aquí estoy tratando un poco de hacer lo mismo. Ahí los dejo a los bebés textos para que los otros también los reboten con su propio sentimiento. Y esta es toda el tenor de Abracadabra, creo mientras hablo.